Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues este es el capítulo 1 de Hablemos, hasta que la poesía sea costumbre, que la palabra cuente. Y bueno, estamos en la 5ª temporada, en febrero de 2023, 4 de febrero de 2023, 5 de la tarde con 2 minutos. Estamos iniciando, yo estoy nerviosísima, emocionada, muy contenta de estar nuevamente aquí con amigas, amigos, amigues de Facebook, en Facebook en vivo para desde Cuernavaca, Morelos, México, y hoy tenemos un invitado para iniciar esta 5ª temporada, un invitado que me pone muy contenta el corazón porque hace mucho tiempo que nos estamos conociendo en la vida y bueno, nos conocimos por algo tan genuino y tan peculiar, tan singular y que tan íntimo, vamos. Y ya sin más les digo de quién se trata. Nos conocimos por poesía, obviamente nos conocimos a través de su revista digital. La poesía alcanza para todos, que siempre ha apoyado a quien en este momento habla y que por lo tanto estoy muy contenta de presentar conmigo aquí en desde Hablemos, 5ª temporada, a el escritor y periodista Hugo Muleiro. Hugo, muy buenas tardes, si ya estás ahí, Hugo Muleiro. Él es el director y fundador de la revista digital La Poesía Alcanza, www.lapoesiaalcanza.com.ar. Es escritor y periodista argentino, nacido en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Publicó 2 ensayos sobre periodismo, Palabra por Palabra, Estructura y Léxico para las Noticias, y Al margen de la agenda, Noticias, Discriminación y Exclusión. También obras de investigación política e histórica de Argentina, junto con su hermano, Vicente Muleiro. Próximamente publicará en su país una novela, Tierra de los Despojos, que ya a mí me urge saber todo acerca de esta novela. Participa con notas de opinión sobre comunicación en el diario Página 12, que además son muy interesantes y son bastante combativas, si quieren mi punto de vista, porque ya nos dimos a la tarea de ir a leerle en espacios digitales y además en otros espacios digitales y asimismo en programas radiales sobre el mismo tema y en emisoras de Buenos Aires y otros puntos del país. Muy buenas tardes en México. Hugo, buena noche para Argentina. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Jazmín, y en primer lugar, felicitaciones por esta nueva etapa de tu laboriosa tarea de apoyo a la poesía y a la literatura. Te felicito por ese esfuerzo y muy agradecido por estar aquí en tu espacio. No, pues yo contentísima de tenerte acá, Hugo, porque además te preguntaba unos minutitos antes de entrar al aire, ¿ya cuánto tiempo tienes con esa revista? Que además deben ustedes saber que es la manera y la razón de ser por la que empezamos esta amistad que nos ha venido acompañando ya desde hace algunos años para acá. Bueno, la poesía alcanza está en línea, tuvo una interrupción, pero de manera continuada desde 2010. O sea que había tenido un par de años anteriores, luego tuve que suspenderla y reanudé en 2010 y desde entonces allí estamos. Ok, entonces ya estamos cumpliendo 13 años. 13 años, sí, y bueno, con la característica de que, bueno, toda publicación y todo espacio de poesía, bien lo sabrá Jazmín, requiere persistencia, esfuerzo, mantenerse cuando las audiencias están atentas y cuando no lo están tanto, hay que persistir porque es la única forma de, al menos lo que hacemos nosotros aquí con la poesía alcanza, que es tratar de difundir poesía. Así es. Así es. ¿Qué tan así, de una manera muy sencilla, tú cómo ves el escenario de la lectura de poesía? ¿Qué tanto leemos poesía? A veces a mí, incluso como escritora, me parece que escribimos más de lo que leemos poesía. Tú eres un gran lector de poesía. ¿Qué tanto leemos poesía?
Hugo? Creo que la lectura de poesía desde ya no está en los primeros lugares, ni no es la preferencia principal del público. Sin embargo, diría que por las plataformas, por estos instrumentos que ahora mismo estamos compartiendo y otros, todos los digitales, hay más circulación, hay más acceso y uno puede conocer más de lo que podía acceder autores de cualquier lugar del mundo hace 25 o 30 años. Y bueno, también los y las autoras han multiplicado sus formas de comunicación y estamos, no soy poeta, pero diría que todos los que estamos involucrados en la poesía estamos aprendiendo a valernos de estas herramientas para comunicar poesía y me parece que eso va teniendo resultados. Eh, y creo que, bueno, es una gran ventaja. Por supuesto que hay que observar también los aspectos más complejos o controvertidos, como que eh, siendo uno individualmente puede abrir un espacio o valerse de un espacio y difundir poesía, a veces eso se hace sin la mirada de otro poeta o de otra poeta, o sin autocrítica, o sin la mirada de un editor. Por supuesto que un editor puede también ser bueno o puede ser no tan bueno, pero hay, como dice la poeta española Aurora Luque, hay menos filtros en la publicación de poesía, hay, por lo tanto, mucho más material para acceder, pero, por supuesto, una vez que uno accede, se tiene que poner a elegir y tratar de encontrar las voces poéticas, no digamos mejores, porque ese es un valor muy difícil de definir, pero sí diría, en principio, más profundas, las voces que buscan explorar la profundidad que la poesía es capaz de ofrecer. No, pues sí, sí, tiene todo el sentido. ¿Cómo comienzas tú esta aventura de la poesía alcanza para todos, Hugo? Eh, 13 años de poesía, así nos conocimos, yo envié por ahí un par de poemas y comenzamos a escribirnos y bueno, la locura porque es maravilloso sentir que hay una voz que te responde, hay una voz que está, un oído y una voz que te está escuchando y que te responde y bueno, así comenzamos a conversarnos y entonces, bueno, ¿cómo surge esta inquietud? Surge quizá un poco como estas inquietudes con Vicente, tu hermano, en estas complicidades que han tenido a lo largo de su trabajo de escritura, de periodismo crítico. sí, claro. Eh, bueno, mi hermano es poeta y desde ya que siempre me convoca y me acerca y me ofrece posibilidades de lectura. Eh, y bueno, yo como periodista, que es el oficio que desempeñé toda la vida, siempre busqué espacios, fueran escritos y sobre todo radiales, para difundir poesía, para leerla en público, para presentarla. Y como eso también es bastante difícil, porque las emisoras radiales, bueno, no abren mucho sus espacios en general para la cultura y en particular para la poesía. Encontré en los recursos de Internet una posibilidad de buscar nuevas formas de difusión. Viene de ahí, en principio, lo que yo hacía desde jovencito, digamos, hace bastante tiempo, cada vez que tenía algún espacio en radio o participaba de alguno, lo hacía tratando de incorporar poesía y la revista digital es un poco heredera de esa voluntad, digamos. Mira, hay una pregunta que debo de hacerte porque, bueno, así es como vamos, ese
es coyuntural, ¿no? A Pero ver. percibo que la respuesta la sabemos todas y todos quienes nos acercamos a la revista La Poesía Alcanza para Todos. ¿De qué manera has combinado tu actividad como periodista y la poesía? Eh, ¿Tienen alguna relación? ¿Son de alguna forma consecuentes? no tanto porque yo trabajé la mayor parte de mi vida en lo que llamaríamos medios convencionales, digamos, medios tradicionales, Sí. principalmente además agencias de noticias y agencias de noticias nacionales de Argentina y una agencia internacional, la agencia italiana ANSA. Y bueno, en esos lugares no había mucho espacio porque bueno, porque la actualidad y la demanda de los medios que reciben el caudal informativo que ofrece una agencia eh, está orientada a la política, a la economía, a las guerras, a los crímenes y mucho más a Hollywood que a un libro de poesía de cualquier autor. Entonces, en esos medios el espacio era más bien escaso. Por eso busqué alternativas más bien por fuera de esos medios, si bien estando allí, eh, siempre traté de buscar a la poesía y a los poetas, incluso para que se expresaran de otras, de otros temas que no fueran la poesía misma, hablar de la actualidad, de la situación política o económica de un país o de un continente. Pero siempre los espacios para eso eran pequeños y cada vez que tomaba una iniciativa así, era, para decirlo así humorísticamente, era el loco de la redacción, ¿no? O sea, a, a, una vez había una tradición en los medios antes, no sé en México, pero aquí se ha extinguido, pero había una tradición casi mundial de que a fin de año se hacían envíos noticiosos o periodísticos de resumen del año, una especie de evaluación de lo que había pasado en la economía, en la política, en las artes, en los deportes, y eso lo hacían periodistas y iban redactando o recomponiendo el año según miraban en el archivo y se complementaba con la evaluación de alguien, de un dirigente político o de la economía o un funcionario internacional. Y una vez en un fin de año, me acuerdo cuando una corresponsal en Chile ofreció hacer el balance del año de Chile, yo dije, bueno, que lo haga un poeta. Y bueno, fue una excepción, fue una periodista y fue recibida por Gonzalo Rojas, nada menos, en su casa. Fue un encuentro maravilloso para esta periodista que además después fue premiada por esa nota, pero insisto, fue algo completamente excepcional, digamos, no era algo que se pudiera aceptar comúnmente en las redacciones de los medios que llamemos convencionales o tradicionales. Oh, bueno, pero si hay dicen que la poesía es una manera de la brevedad, de ese punto de vista en la brevedad, ¿no? Ese punto de vista, esa forma de nacer desde lo que está ocurriendo en tu alrededor. Yo no sé qué tanto puedo coincidir con ese tipo de perspectiva, porque en mi caso la poesía, no, mi poesía, que tú la conoces bien, no está relacionada con la polis o con la ciudad como tal, ¿no? Claro. De hecho, es algo que creo que tiene que ver con los gustos literarios, pero ciertamente Sí, la por poesía supuesto. va dando cuenta de lo que va ocurriendo alrededor. Y de poesía, Hugo, eh, ¿cómo te va el gusto de la poesía? ¿Qué poeta estás leyendo ahora? Yo sé que por ahí tienes un gran cariño por un poeta argentino que vivió en México mucho tiempo y que ambos le tenemos mucho cariño, mucha querencia a este poeta. Y estoy hablando ni más ni menos que del maestro querido, más que maestro, alguien muy querido por quienes amamos la poesía y es Juan Gelman, ¿no? Claro. Sí, Pero, bueno, ¿cómo te va con la eh, poesía ahora? Eh, bueno, yo cuando leo no hago
una selección exclusivamente basada en mis preferencias. Pero porque bueno, porque trato de leer para de alguna manera para tener más combustible, digamos así, más gasolina para la revista y además voy llevando como un registro de los poemas que me gustan para tenerlos ubicables, digamos, en la biblioteca cada vez que quiero publicar algo. A veces en la revista hacemos publicaciones como con ejes temáticos, digamos, y me sirve tener identificados los poemas que leo, pero solo anoto los poemas que me gustan. Así que, digo, en cuanto a las preferencias, sí, pondría a Juan en un lugar importantísimo. También a otro poeta argentino que también ha estado en México y que es muy cercano a México y que tiene mucho amor por México, que es Jorge Bocanera, que además tiene una simpatía especial por la revista y envía textos y como es también periodista y realizó antologías e investigaciones y las sigue haciendo, siempre comparte material con nosotros y eso le da a la revista yo creo que de lo mejor que ofrece. Y sintonizo mucho, sintonizo y me conecto y siento mucho en la piel la poesía de José Emilio Pacheco, muy fuertemente, me impacta su profundidad, así que la leí varias veces, publiqué bastante y siempre que hay alguna recordación sobre él o alguien estudia su obra y la recupera, estamos atentos a eso. Y de los poetas actuales, para no hacer un recorrido tan largo, mencionaría también a Antonio Gamoneda, el español, que estuvo hace poco en México o muy conectado con México, ¿no? No sé Sí, si sí. por la feria de Guadalajara o por ahí. Y, y bueno, y después yo digo que cuando uno toma un libro que, vamos a poner como suposición, un libro que tiene 40 poemas, vamos a decir, que es un número promedio. Bueno, yo creo que uno como lector no puede aspirar a que los 40 poemas le lleguen de la misma manera, le impacten de la misma manera. Seguramente de eso que lee, que le puede gustar un poco más, un poco menos, a veces poco, pero por ahí hay un poema que puede significar mucho para la propia sensibilidad o que uno percibe o siente que ese poema está expresando algo o está enfocando algo que no conocía, aunque no sea de la, como tú decías, de la polis, aunque sea del ámbito más personal, pero siempre expresando una interpretación y una mirada del mundo que los discursos más cotidianos, como los de los medios y de las personas que intervienen en la conversación pública, digamos, no lo ofrecen. Así que por ahí hay poetas que yo no podría poner en un lugar especial, pero tengo y puedo encontrar precisamente en qué libro y en qué página está un poema que me haya gustado mucho y que me haya dado para mi propia vida, ¿no? Así que es muy variado mi gusto. No, yo no estudié letras, infelizmente, es una de las cosas que me gustaría haber hecho. Así que mi acercamiento cuando leo es solamente no hago un análisis de lo que leo, solamente veo si me expresa algo y si le encuentro una forma de mirar el mundo que yo no conocía.
No, bueno, pero que no hayas estudiado letras, dices tú, infelizmente y felizmente para nosotros y nosotras, que en tu selección está siempre el presente, el asombro del lector Claro, que va encontrando, va haciendo hallazgos y esos hallazgos se los comparte desde el asombro. Y digo que para ti ha sido infelizmente, pero es felizmente para quienes gozamos de tu selección. Ahora mismo estoy viendo que en tu portal en la página de La Poesía Alcanza para Todos, la primera nota que tienes es sobre José Emilio Pacheco, sí, precisamente, justamente, de a 9 años de su fallecimiento y la nota que le dedica el escritor José González Mejía. sí, Entonces, esto que estamos en este momento conversando, pues es de suma actualidad, porque vamos con el tiempo de lo que está ocurriendo también en la poesía Alcanza para Todos. Y precisamente yo leía por ahí una entrevista muy, muy interesante que te hicieron, donde tú expresabas tu gusto por García Lorca. Y García Lorca, pues es uno de los poetas que en este programa, en esta casita, en esta habitación llamada Hablemos, queremos mucho porque los invitadas e invitados han coincidido con que todos queremos a Lorca. Podríamos hacer una respuesta al todos queremos a Glenda de Cortázar, pero ahora con Lorca, ¿no? Todos queremos a Lorca, sí. ¿no? Bueno, lo que sigue inspirando Lorca es infinito y todavía falta conocerlo más y quienes lo investigan y lo recuerdan dan cuenta de, bueno, parece, de una luz que parecía iba con él, ¿no? Permanentemente y él tenía la virtud de expandirla, de no quedársela para sí. Sí, Y bueno, nos dio muchísimo y apena pensar todo lo que nos perdimos con su asesinato a una edad tan temprana, ¿no? Cuando le quitaron la vida a las fuerzas franquistas ahí cerca de Granada. Eh, es, es, yo creo que es una de esas pérdidas que, que uno va a lamentar siempre que tenga conciencia, ¿no? Porque lo que había hecho tanto en tan poco tiempo, ¿no? Que sí, sí. es, es, no, uno no puede dejar de pensar en todo lo que, en lo mucho más que nos habría dado, ¿no? Y con lo que nos daba, nos hubiera dado, nos habría hecho mejores de alguna manera. Sí, 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 pero bueno, el testimonio incluso de su muerte también nos regala el espacio para reflexionar acerca de la temeridad y el valor, ¿no? El valor de Mm. la libertad, la importancia de la libertad, porque bueno, ser temerario de alguna manera es arrojarse, ¿no? Pero el valor de Lorca es incalculable en muchos sentidos. Sí, creo que, bueno, yo sé que actualmente hay en muchos países tendencias a desprenderse de las herencias, digamos, a negar lo que negar o no tomar en cuenta, vamos a decir mejor, eh, a lo que llamaríamos a los poetas más clásicos y que se pretende una escritura absolutamente desprendida de esos legados. Pero creo que en el caso de Lorca jamás lo van a lograr porque Lorca va a estar siempre con nosotros. Así que este, por más que haya un discurso que pretenda poner distancia, me parece que la realidad de su legado se va a seguir, va a seguir presente. Sí, así es, así es. Querido Hugo, leamos su poesía, ¿no? ¿No se te antoja Bueno, que leamos poesía? ¿Qué te parece si yo te regalo a ti un poema y luego tú ¿cómo no? eliges uno y lo lees? ¿Qué te parece? Muy, muy buena idea, excelente. ¿Te parece buena idea? Muy bien. Bueno, pues yo quiero leerte El juego en que andamos de Juan Gelman. Un poema, a ver qué te parece, con todo el gusto, a ver qué te parece este poema, a ver si te gusta, si les gusta a quienes nos estén acompañando ahora, en este momento, o más tarde en la conexión de YouTube o después, cuando ustedes quieran, porque el video se queda allí guardado en la página, pero a ver qué les parece. El juego en que andamos. Si me dieran a elegir,
yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Bueno, la potencia de Juan también es permanente, ¿no? Es algo que... Bueno, yo voy a leer a Bocanera, que, bueno, como decía, muy vinculado a México y muy vinculado a Juan, fueron muy amigos. Y además, ¿sabes Eh, qué? Que de alguna manera vamos a leer a los poetas que hemos mencionado hoy. Y eso me parece muy bien para que la poesía sea costumbre, que esa es la claro. razón de ser de estas actividades tan nuestras. Sí, yo tuve la suerte, voy a leer de un libro que se llama Palma Real, eh, y tuve la suerte de asistir a la presentación en Buenos Aires de este libro, que fue hecha por Juan Gelman, justamente, hace unos años. Y hay un momento muy gracioso, porque bueno, eh, había otra persona, pero bueno, quedaron como Jorge Bocanera y Juan como protagonistas de la presentación, y Juan hizo toda una interpretación y sí, como una reseña del libro y en general de la poesía de Jorge Bocanera. Bueno, tuvo tal calidad expresiva, diría yo, además de la riqueza conceptual que nos brindó. Al final, cuando yo lo fui a saludar a Jorge, Jorge me dice, al final lo que dijo Juan es mejor que la propia poesía del libro. Bueno, estaba un poco apesadumbrado por... Bueno, además que Juan Gelman, su forma de expresarse tan serena, en esa voz profunda que tenía, Sí. tenía un gran poder de comunicación. Bueno, yo leo, eso es un poema breve de Palma Real, que además es un libro premiado en España, ganó este libro el premio Casa de América de Poesía Americana. Casa de América es una institución estatal española que se dedica a la cultura de América. Dice, la prueba de que Dios existe es la selva hecha a mano. La prueba de que la mano existe es la selva. La prueba de que la selva existe es la ausencia de Dios. Ah, qué barbaridad. En manera en una forma de silogismo, nos deja Sí, un vertedero de razones para quedarnos sí. con ellas, ¿no? Es como, a mí me gusta el poema, más allá de su cadencia y de su textura, porque es como que circula sobre sí mismo y es un círculo que parece un universo, adentro hay de todo y Sí. uno puede tomar allí, y son poquitas palabras, ¿no? Y uno puede tomar allí lo que le llegue más o lo que le parezca mejor, por eso me parece Sí, ahí se queda, excepcional. ¿no? A ver, ahí te lo dejo para que lo guardes, ¿no? ¿Y cuál sería tu poema favorito de García Lorca, querido Hugo? Ay, no. Ay, no sé. No, no, no sé, no puedo elegir uno. A mí hay uno que me gusta A ver, muchísimo, que dime, es El Caracol, Los Encuentros de un Caracol. ¿Sí? Lo recuerdas, que es un poco más largo que estos ¿lo que tenés estamos ahí? leyendo, pero sí, sí, por aquí lo tengo. ¿Y por qué no lo vemos? Que, vamos a leerlo, ¿qué te parece? Perdón, ¿no? Eh, te lo voy a leer para ver a ver por qué me gusta tanto, Hugo. Ahorita A vamos a ver, ver. Los encuentros del caracol. Los encuentros de un caracol aventurero. Hay dulzura infantil en la mañana quieta. Los árboles extienden sus brazos a la tierra. Un vaho tembloroso cubre las sementeras
y las arañas tienden sus caminos de seda. Rayas al cristal limpio del aire. En la alameda un manantial recita su canto entre las hierbas y el caracol, pacífico, burgués de la vereda, ignorado y humilde, el paisaje contempla. La divina quietud de la naturaleza le dio valor y fe, y olvidando las penas de su hogar, deseó ver el fin de la senda. Echó a andar e internóse en un bosque de yedras y de ortigas. En medio había dos ranas viejas que tomaban el sol, aburridas y enfermas. Esos cantos modernos, murmuraban una de ellas, son inútiles todos. Amiga, le contesta, la otra rana que estaba herida y casi ciega. Cuando joven creía que si al fin Dios oyera nuestro canto, tendría compasión. Y mi ciencia, pues ya he vivido mucho, hace que no la crea. Yo ya no canto más. Las dos ranas se quejan pidiendo una limosna a una ranita nueva que pasa presumida apartando las hierbas. Ante el bosque sombrío, el caracol se aterra, quiere gritar, no puede. Las ranas se le acercan. Es una mariposa, dice la casi ciega. Tiene dos cuernecitos, la otra rana contesta. Es el caracol. ¿Vienes, caracol, de otras tierras? Vengo de mi casa y quiero volverme muy pronto a ella. Es un bicho muy cobarde, exclama la rana ciega. ¿No cantas nunca? No canto, dice el caracol. ¿Ni rezas? Tampoco, nunca aprendí. ¿Ni crees en la vida eterna? ¿Qué es eso? Pues vivir siempre en el agua más serena, junto a una tierra florida que a un rico manjar sustenta. Cuando niño a mí me dijo un día mi pobre abuela que al morirme yo me iría sobre las hojas más tiernas, de los árboles más altos. Una hereje era tu abuela, la verdad te la decimos nosotras. Creerás en ella, dicen las ranas furiosas. Porque quise ver la senda, gime el caracol. Sí, creo, por siempre en la vida eterna, que predicáis. Las ranas muy pensativas se alejan y el caracol asustado se va perdiendo en la selva. Las dos ranas mendigas como esfinges se quedan. Una de ellas pregunta, ¿crees tú en la vida eterna? Yo no, dice muy triste la rana herida y ciega. ¿Por qué hemos dicho entonces al caracol que crea? ¿Por qué? No sé por qué, dice la rana ciega. Me lleno de emoción al sentir la firmeza con que llaman mis hijos a Dios desde la acequia. El pobre caracol vuelve atrás, ya en la senda, un silencio ondulado, mana de la alameda con un grupo de hormigas. Encarnadas se encuentra, van muy alborotadas, arrastrando tras ellas a otra hormiga que tiene tronchadas las antenas. El caracol exclama, hormiguitas, paciencia, ¿por qué así maltratáis a vuestra compañera? Contadme lo que ha hecho, yo juzgaré en conciencia. Cuéntalo tú, hormiguita. La hormiga medio muerta dice muy tristemente, yo he visto las estrellas. ¿Qué son estrellas? Dicen las hormigas inquietas. Y el caracol pregunta pensativo, ¿estrellas? Sí, repite la hormiga, he visto las estrellas. Subí al árbol más alto que tiene la alameda y vi miles de ojos dentro de mis tinieblas. El caracol pregunta, ¿pero qué son estrellas? Son luces que llevamos sobre nuestra cabeza. Nosotras no las vemos, las hormigas comentan, y el caracol, mi vista solo alcanza las hierbas. Las hormigas exclaman moviendo sus antenas, te mataremos, eres perezosa y perversa, el trabajo es tu ley. Yo he visto a las estrellas, dice la hormiga herida, y el caracol sentencia, dejadla que se vaya, seguid vuestras faenas. Es fácil que muy pronto ya rendida se muera. Por el aire dulzón ha cruzado una abeja. La hormiga agonizando huele la tarde inmensa y dice, es la que viene a llevarme a una estrella. Las demás hormiguitas huyen al verla muerta. El caracol suspira y aturdido se aleja, lleno de confusión por lo eterno. La senda no tiene fin, exclama. ¿Acaso a las estrellas se llegue por aquí? Pero mi gran torpeza me impedirá llegar. No hay que pensar en ellas. Todo estaba brumoso de sol débil y niebla, campanarios lejanos. Llaman gente a la iglesia y el caracol pacífico, burgués de la vereda, aturdido e inquieto, el paisaje contempla. Gracias. Y, Bueno, y ahí estamos, nosotros y nosotras, viendo las sí, estrellas. sí, me queda la sensación de que esto que has leído eh, es como que muestra a Federico, porque hay,
hay infinitas escenas teatrales en ese poema. Es un poema que podría convertirse en una obra de teatro y un poco resume dos aspectos muy potentes de su obra, ¿no? Aunque también la música, que no la conocemos tanto, fue otro aspecto de su virtuosismo. Hay una cantante española, Pasión Vega, que está haciendo una serie de espectáculos en España sobre contextos de Lorca. Ella acaba de decir algo. Ella dice, la música del presente en España se entiende escuchando a García Lorca. O sea, ella cree que lo que él dejó musicalmente todavía está presente en España. Así que maravilloso lo que has leído. Muchas gracias. No, no, gracias a ti, gracias a Lorca, donde quiera que esté, que seguramente está en las estrellas, estoy casi segura. Sí. Hugo, querido, cuéntanos de tu próxima novela, Tierra de los Despojos, que ya está por salir. Cuéntame Está de por esta salir. Tierra de los Despojos. Esta Tierra de los Despojos es un intento por explorar qué le pasa a las personas cuando tratan de llevar la vida sin reconocerse del todo y sin tomar contacto con aspectos de su pasado y de su presente, tal vez más difíciles o complejos, y que, digamos que en aras de su bienestar o de su buen pasar, tratan de poner a un costado, como si dijéramos, la tierra debajo de la alfombra, ¿no? No sé si Ujú. es una expresión que se usa en México para lo que llamaríamos ocultar. Y bueno, y es una historia en la que esa realidad que quieren negar o que han venido negando se les va presentando muy a su pesar y tienen que tomar decisiones en función de ese nuevo conocimiento, ¿no? Y está situada en un lugar que diríamos, yo no sé si existen en México, pero aquí en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, poco menos tal vez, pero sobre todo en los lugares rurales y de llanura, hay ciudades medianas, ¿sí? Donde, a diferencia de lo que es Buenos Aires y los grandes centros urbanos de Argentina, todo parece transcurrir pacíficamente, todo parece ser amable, eh, parece no haber conflictos significativos y la novela trata de explorar que debajo de eso hay toda una realidad, hay juegos de poder, hay supremacía de algunas personas sobre otras y hay una violencia un poco callada u oculta. Y bueno, estas personas, que son dos personajes, toman contacto con eso, pero atravesados por por estas situaciones personales, digamos. Sí, sí, como yo diría que es una reivindicación de de la autenticidad con uno mismo, podríamos decir, ¿no? Que Claro. por, por ahí puede ser doloroso, dificultoso, traumático enfrentarse a ciertos hechos de la vida que probablemente todos atravesamos, y es mejor verlos de frente y ver qué hacemos con ellos en lugar de dejarnos a un costado. Esa es más o menos la idea de Tierra de los Despojos. Por qué una novela, Hugo? ¿Por qué ahora escribir una novela? Ahora sí. Bueno, yo había escrito otra anterior, años atrás, que no me gustó, que está ahí, o para hacer un archivo que uno ya no visita, o para reformarla drásticamente. Okay. Esta la escribí con más convencimiento. eh, la escritura en sí de novela también se vincula con la poesía porque yo, bueno, intenté escribir poesía, pero tampoco quedé conforme con lo que escribía. Al leerme a mí mismo no sentía que estuviera proporcionando algo que valiera la pena, que causara esto que tú mencionabas tan acertadamente, que es el asombro. ¿Eh?
esto que, bueno, el propio Federico decía, ¿no? Poesía es decir con las palabras lo que las palabras no pueden decir. Eh, y bueno, la verdad que no, yo no me sentía bien con lo que escribía, así que siempre con interés en escribir y con el impulso de escribir, probé con esto, con la novela, y después de la primera, que ya digo, tampoco me satisfizo, bueno, esta me pareció un poco más aceptable, digamos así. Bueno, Y por mi supuesto, pregunta, y fíjate que mi pregunta de por qué ahora va en relación con el hecho de la actualidad. Es decir, si hay en la actualidad alguna corriente que te esté impulsando, que te haya motivado, incluso la lectura. Yo escucho la breve semblante, síntesis que nos haces de esta novela y pienso en distintas novelas. Me gusta la novela y pienso en autores. Lo primero que pensé, por alguna razón que después voy a explicar quizá en algún texto, es en Coetzee y su novela Desgracia, por ejemplo, ¿no? En uh-huh, esta novela, sobre todo por la palabra despojo, que es una palabra fonéticamente fuerte, es una palabra, sí. y pensaba en esta novela de Desgracia, que es una novela corta, pero además una novela intensa y con una premisa sobre el instinto y sobre lo primitivo, y entonces pensaba en eso, ¿no? ¿A ti qué autores de narrativa te han llevado a esta lectura del panorama de la sociedad? Bueno, yo como lector me siento especialmente convocado por por los narradores que, por los narradores que se comprometen y se arriesgan, diría yo, en en la, en la intimidad de las personas y de los personajes, que buscan descifrarlos, que los exploran hasta conocerlos eh, hasta donde sea posible, e incluso dejando zonas no del todo claras, porque a veces no es posible, eh, así como no es posible decir que conocemos la totalidad absoluta de una persona y lo que vive y lo que siente y lo que experimenta y lo que va a hacer, lo mismo podemos decir de los personajes. Y en ese sentido, eh, a mí me produce gran entusiasmo leer a Saramago. Y yo siento que cuando leo a Saramago, es como que estoy sentado al lado de él mirando una determinada situación y que la vamos viendo juntos. Eh, y eh, quise sí, tratar de obtener esa sensación de explorar nuestros sentimientos, nuestras experiencias, lo que nos pasó, aunque nos parezca insignificante, los recuerdos que parecen carentes de todo valor o de trascendencia y que tal vez están haciendo de nosotros, determinando decisiones, elecciones, preferencias bueno, ese es el intento que hice. Así que también encuentro eh, en Ian McEwan algunos acercamientos a personajes que me gustan por esto, porque es como que nos abren, son autores que nos abren una puerta y nos invitan a ver eh, realidades no tan fáciles de percibir o de descifrar, ¿no? Así que por ahí vamos. Fíjate que a mí José Saramago me gusta muchísimo. Evidentemente, casi lo conocemos también porque hay algunas de su novela
el ensayo sobre la ceguera, que, sí, que se llevó a la pantalla como ceguera, pero ahora lo que dices me recuerda más a esta novela suya que publicó poco antes de morir, que se llama Claraboya, que fuera la primera novela, la novela rescatada del olvido. Y bueno, de Saramago me gustó muchísimo. Me parece que esa novela tuya, de Tierra de los Despojos, tiene muy buena factura, así que yo me apunto para ser lectora. Ya veremos Ya cómo veremos arreglamos cómo. las distancias, como la hemos venido arreglando en estos años, cada vez que tenemos algún material nuevo de mi parte, que me doy a la tarea de buscar cómo enviártelo, cómo lo tengas, porque la lectura tuya siempre para mí es un gran regalo, es un gran regalo y el trabajo que haces en la poesía alcanza para todos, es también un regalo y bueno, yo voy a dejar por ahí el portal, en la dirección, perdón, la dirección de la revista digital para que si escriben, te puedan enviar materiales. Claro, Hace poco que yo te enviaba materiales, decía, y voy a decir que le envíen materiales, y yo le acabo de enviar material, por envidia no le debería yo de decir que envíen, pero no, 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 claro que no, envíen materiales a la poesía Alcanza con el queridísimo Hugo Muleiro, que además ha sido siempre una persona fundamental para mí en mi trabajo poético, pero también en seguirte, vamos, en seguir estos pasos que vienes dando y bueno, vamos a estar muy pendientes de la tierra de los despojos. Y mientras te voy a contar, Hugo, que dime. en esta quinta temporada de Hablemos hasta que la poesía se haga costumbre, surgió como un, un proyecto, ya sabes cómo surgen los proyectos de tener ganas de conversar con personas que te resultan interesantes y que te gustaría que otros escucharan esa conversación y participaran de la misma. Y bueno, ya vamos en la quinta temporada y en esta quinta temporada contamos con tu apoyo, que vamos a estar mencionando allí lo que tienes en la poesía Alcanza, con el apoyo de la queridísima editorial Capítulo 7, que este año está cumpliendo aniversario, este mes de febrero, está cumpliendo un aniversario más y la próxima semana vamos a tener aquí al director y fundador de la editorial Capítulo 7, Juan Mireles. Y bueno, vamos a Qué hablar bien. de su catálogo de esta editorial independiente, a la que también, como no, también estoy participando. Allí están mis dos libros, precisamente en su catálogo, uno de poesía, una novela. Entonces, bueno, ahí vamos a estar. Está con nosotros también Unidos por la Danza, UNITS con X, UNITS por la Danza, Morelos, con la queridísima Mariana Fuentes, que también está este proyecto, apoyando este proyecto como nos apoyamos entre todas, entre todos, ¿no? Difundiéndonos, acompañándonos, tratando de no sentirnos tan solos en este mundo. Y la próxima semana, precisamente a las 5 de la tarde, vamos a estar con Juan Mireles, el director de Capítulo 7, celebrando su aniversario, que él decidió que sea todo el mes. Entonces, bueno, Pero qué vamos a estar todo bien. el mes de febrero celebrando el aniversario Capítulo 7. Así que ya sabes, Hugo, cuándo será el cumpleaños de la poesía Alcanza para Todos. ¿Sabes tú cuándo es su cumpleaños? Para que No lo empecemos a sé. en las celebraciones que podemos hacer allí de manera Bueno, conjunta. voy a hacer memoria y voy a revisar el archivo a ver si le podemos poner. Se me ocurrió buscarle una fecha de aniversario. No, pero se puede buscar. No, y fíjate que a Juan le sucedió exactamente lo mismo. Juan Mireles, que es sumamente un tipazo, sumamente querido, dice que de pronto se tuvo que poner a revisar, ya pasó un año, ya pasó el dos, ¿en qué año voy? Bueno, ¿y cuándo lo abrimos? Y se quedó pensando y dijeron, es que fue en los primeros días de febrero, quizá la próxima semana lo vamos a tener aquí conversando con mucho gusto con Qué interesante. a Juan Mireles. Grande, bueno, los editores, nosotros hablamos mucho de los poetas y las poetas y bueno, que en su mayoría están desarrollando obra y poniendo tiempo y energía en un contexto que podría ser mejor, vamos a decirlo así. Pero las y los editores también son luchadores en la adversidad, ¿no? Porque, bueno, más con la digitalización y eso han tenido que mudar o ampliar sus
oferta, adoptar nuevos formatos. Y bueno, dentro de un universo que además está muy dominado por algunos grupos específicos internacionales de gran alcance, con gran capacidad de incidencia en los mercados. Y bueno, estas editoriales como la de Juan, la verdad que son héroes, ¿no? Son luchadores y héroes. Bueno, pues seguramente Juan te va a escuchar y le va a dar mucho gusto saber que esa es tu opinión, porque obviamente entre los raros, entre las excepciones que nos vamos construyendo, es decir, que te acabo de decir raro, Hugo. Entonces, Igual yo ya te también, sabía, ¿eh? yo también, pero prefiero eso de los raros que los locos, ¿no? Porque los locos ya Sí, es otro claro. limbo aparte, digamos. Sí. Entonces, entre los raros, pues bueno, generalmente nos reconocemos y eso finalmente va a ser lo más interesante. Querido Hugo, ¿qué le recomiendas a quienes están escribiendo poesía? ¿Qué les recomiendas a quienes dicen, no quiero leer poesía ahora? ¿No? Por qué sí leer poesía? ¿Y qué le dices a alguien que escribe poesía? Son dos preguntas. ¿Por qué sí Bueno, leer poesía? ¿Y qué le dices a alguien que escribe poesía? bueno, yo creo que para escribir en cualquier disciplina, en cualquier formato, sea artístico o no artístico, eh, hace falta conocimiento del presente y del pasado. Hace falta saber qué pasó para ver, para decidir cuál va a ser el aporte propio. Y eso se consigue exclusivamente con lectura y mucho más con la lectura de poesía, o principalmente con la lectura de poesía, porque es primero porque vamos a usar una palabra no tan agradable, pero es una ganancia para quien lee, porque va a aprender, va, va a ampliar su lenguaje, va a ampliar su capacidad para ver el mundo y para verse a sí mismo. De manera que a mí me parece que para escribir poesía, sin duda la primera condición es leer todo cuanto sea posible. Por supuesto, uno no puede decir, no puede pedirle a nadie que lea toda la poesía que le precede, porque eso es imposible, pero sí seguramente a medida que lea va a encontrar su propio camino de lector, que es un camino interesante, rico, lleno de sorpresas, de momentos gratos y por lo tanto es un ejercicio de crecimiento indispensable para cualquier escritura y en especial para la escritura poética. Así que leer poesía por eso. Y la segunda pregunta, La segunda pregunta es, ¿por qué sí leer poesía? bueno, como, porque es una forma mejor de estar en el mundo, una forma más acertada de estar en el mundo, diría. ¿Y por qué lo digo? Porque las y los poetas, en su amplísima mayoría, podríamos mencionar ahora mismo alguna excepción, pero no vamos a arruinarnos la tarde con eso, pero en su amplísima mayoría escriben desprendidos de todo interés. Eh, Tener interés en algo no está mal en sí, pero otra cosa es orientar una obra creativa en función de un rendimiento, por ejemplo, comercial, o para arrimarse algún calorcito del poder, en cualquiera de sus formatos. No hablo solo de un gobierno porque el poder tiene muchas formas. Así que en la amplísima mayoría de los poetas escribe eh, sin tener ningún condicionamiento por esos deseos que no los condeno, los podemos considerar hasta legítimos, pero digo, el poeta escribe desprendido de todo interés en general, el poeta y la poeta. Y esto ofrece a su vez una mirada desinteresada del mundo, desconectada de otra clase de propósitos que pueden
digo, si uno se lanza si pone una empresa, pues bueno, tomará todas las acciones necesarias para obtener ganancias. El poeta en general no busca ganancias. A lo sumo aspira a conseguir un premio para tener un dinero allí, para tener más tiempo para estar sentado escribiendo y leyendo. Eso es lo que hará con ese dinero, no va a hacer ninguna otra cosa. Entonces, me parece que hay una transparencia, una frescura, eh, eh, casi diría por naturaleza en la poesía, que por ahí también la puede, por supuesto, la puede tener un novelista, la puede tener un dramaturgo, y está lleno de novelistas y dramaturgos que la tienen. Eh, pero ya eh, son formatos, diríamos así, o géneros que ya están un poco más estructurados o pensados en función de su rendimiento ante un determinado público. En general, el poeta no piensa en que va a poner un verso, una palabra porque va a ir más gente al recital de presentación. El poeta escribe y después le irá bien o mal, pero escribe. Y bueno, Así es, me el parece que allí poeta, está. el poeta escribe, el poeta, el poeta, no recuerdo ahora qué autor decía que el poeta era como un niño que solamente iba descubriendo el mundo y lo escribía, ¿no? Claro, sí, hay mucho de eso. Sí, hay mucho de eso. Porque bueno, ¿por qué? Porque la niñez es un estado, diríamos, hablando de una niñez todavía no contaminada o influida por los y las adultos, ¿no? Pero la niñez en general nos trae una idea cultural y hasta diría yo moral de pureza, de transparencia, de desinterés, ¿no? Y desinterés en el sentido de que no es una etapa de la vida en que se actúa en función de objetivos eh, predeterminados. Entonces, por eso la asociación entre poeta y niño me parece muy afortunada de tu parte. Pues sí, me parece que vamos a despedirnos ahora, Hugo. Esta es tu casa, tu casita, Muchas como decía gracias. una escritora. Este es tu programa. Las veces cuando ya tengamos esa tierra de los despojos, queremos escucharla, queremos leerla, quiero ojearla de ojo, si es que la cosa va digital, pero con muchísimo cariño. Esta es tu casa y sabemos que en la poesía alcanza para todos. También tenemos un espacio, mi Por poesía y supuesto. la poesía de todas y de todos. Y para despedirnos te voy a leer un poema de José Emilio Pacheco. Un Ay, poema de muchas José gracias. Emilio Pacheco, de Muchas este gracias. otro poeta que hemos mencionado la tarde de hoy y que espero que les guste, espero que te guste, Hugo. Y bueno, lo leo y ahorita ya te doy la palabra para la despedida. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Bueno, ahí está, gracias. Ahí está lo que decíamos, ¿no? El poeta se pone a mirar eso y hace un descubrimiento que con otra mirada no se consigue. Esa es la verdad. Yo que no quisiera que nos despidamos sin expresar como argentino, me emociona un poco esto, un agradecimiento a México y a los mexicanos y a las mexicanas por cómo recibieron siempre a los argentinos, en especial en los periodos más duros de nuestra historia reciente, con regímenes dictatoriales, la persecución, el terrorismo de Estado, y México siempre, bueno, no solo con Argentina, sabemos, ¿no? Eh, que el exilio español hay que escribirlo en México, no hay que escribirlo en España, ¿no? Y México ha tenido esa bondad eh, que uno lleva en el corazón y por eso a mí siempre me gusta estar lo más cerca posible de lo que va ocurriendo con la poesía mexicana y publicar todo lo que esté a mi alcance. Me apresto a publicar a una poeta que estaba un poco demorado, después voy a leer a Jazmín, y tengo muchas otras lecturas pendientes, pero
ahí estoy tratando de estar cerca siempre con la poesía cansa. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por aceptar la invitación con la Por diferencia favor. horaria, con el agrado de siempre estar aquí. Yo estoy contentísima de tenerte, emocionada. Tengo el corazón emocionado de haberte tenido acá. Gracias a La Poesía Alcanza para Todos, que tiene 13 años, a la queridísima editorial Capítulo 7, a Unidos por la Danza, que no he mencionado mucho al respecto, que es todo un fenómeno que ya contaré al respecto. Unidos por la Danza, de estas agrupaciones en Morelos que se reúnen y que suman esfuerzos, como también lo hacemos nosotros y nosotras ahora mismo. Muchas gracias, Hugo, por tu tiempo, y gracias a quienes nos acompañaron en vivo y a quienes nos acompañarán una hora después en el canal de YouTube. Y bueno, ahí se queda alojado el video para ser compartido, para que lo vuelvas a ver, Hugo, para que vuelvas a escuchar algunos de los poemas que hoy hemos comentado y que hayan sido de tu agrado. Muchas gracias, un abrazo desde México. Un abrazo Y me grande. despido. Muchísimas gracias por este momento. Fue muy grato y me siento muy honrado por tu convocatoria. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir. Hugo y yo nos vamos a quedar unos minutitos después de que nos despedimos para despedirnos ya más en cortitos y en ustedes que nos estén viendo, pero muchas gracias. Recuerden que ya regresamos, ya es la quinta temporada, es 2023, pero es 2023 para recordarles que la poesía se haga costumbre, como el pan en la mesa, como el agua que bebemos, como dar la mano, como decir buenos días, y que la palabra cuente, que la palabra siga contando y ustedes sigan disfrutando.